ponerla en nuestro YouTube channel. Bueno, bienvenido, Cristian, adelante. Okay. Hello, everybody. I would like to thank Tania Hernandez and the organizing committee for inviting me to give this talk. I have forgotten my English classes because I have not practiced it lately. So an apology for that. So I will give my talk in Spanish. I'm sorry. Eh, Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos y gracias por la invitación a Tania y al comité organizador. Eh, mi, este es mi proyecto de doctorado. Lleva como título Refutando la hipótesis de una sola especie mediante una perspectiva integrativa, el caso de estudio del complejo mamilaria hagiana. Como Tania comentó, mi tutor es el doctor Salvador Arias y esta investigación la hice en el Jardín Botánico del Instituto de Biología. Comenzaré explicándoles un poco sobre la problemática taxonómica que ha tenido o que tiene Mamillaria hagiana. Existen varios o hay varias propuestas taxonómicas para este grupo. Algunos autores reconocen especies en Mamillaria hagiana y algunas de estas especies en algún punto bueno, surgieron como especies y fueron aceptadas por otros taxónomos. En las últimos tratamientos taxonómicos, por ejemplo, el de Korotkova o el de Hunt, consideran que todos estos nombres asociados son sinónimos de Mamillaria hagiana. Eh, Aquí cabe mencionar que ninguna de estas hipótesis ha sido puesta a prueba bajo ningún método. Esas hipótesis surgen de la experiencia del taxónomo, entonces no se han puesto a prueba, ¿no? Bajo ningún método. Esta es la distribución de Mamillaria hagiana, esa es la parte de Perote en Veracruz, y va hacia el sur de Oaxaca, que es el Valle Central y la Mixteca, y también la podemos encontrar en la Ciudad de México, dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es una reserva que está dentro de la UNAM, y también se ha reportado hacia el estado de Morelos. Eh, la podemos encontrar en diferentes tipos de vegetación, como es matorral xerófilo, bosque de quercus, bosque de pino, bosque tropical caducifolio y vegetación secundaria. Aquí les muestro un poco sobre la variación morfológica que presenta Mamillaria hagiana. Los taxónomos que reconocen subespecies o reconocen a las especies eh, han utilizado caracteres como las espinas, como si las plantas ramifican, y otros caracteres morfológicos que tampoco han sido puestos a prueba bajo ningún método para ver si estos caracteres son continuos dentro de la Mamillaria hagiana o si podemos encontrar caracteres discretos que nos ayuden a identificar estos taxones. Nuevamente, pues cabe mencionar que no se han estudiado estos caracteres, entonces será importante también analizar esta variación. Dentro de Mamillaria se han realizado varios estudios, principalmente con el objetivo de saber si las clasificaciones infragenéricas se recuperan, como por ejemplo secciones o series. Ese es el trabajo de Luty, donde él utilizó 81 caracteres morfológicos. Él incluyó 4 de 9 especies de la serie Mamillaria supertexta, a la cual pertenece Mamillaria hagiana, y lo que encontró es que estas especies se agrupan debido a la presencia de cristales cuticulares. Eh, Aquí también podemos observar que Mamillaria hagiana es similar morfológicamente a Albilanata, de acuerdo a estos resultados de Luty. Otro trabajo que también se ha realizado para Mamillaria es el de Butterworth y Wallace. Ellos utilizaron 2 marcadores del cloroplasto y utilizaron 5 de 9 especies de Mamillaria ceres supertexta. Encontraron que estas especies de supertexta se agrupan en un clado. Sin embargo, las relaciones de la serie supertexta con el resto del Mamillaria no se resuelven.
Mm, También nuevamente podemos observar que este resultado nos muestra que Mamillaria albilanata es hermano de Mamillaria hagiana. Entonces, esta problemática o asociación entre Mamillaria hagiana y Mamillaria albilanata también ya es un problema taxonómico porque es difícil encontrar los límites entre estos dos taxones. Mamillaria albilanata tiene 4 subespecies que están reconocidas. Una es aquí en Colima, que es Mamillaria albilanata subespecie repinhageni, Mamillaria albilanata subespecie albilanata en Guerrero, Mamillaria albilanata subespecie tengelbergiana hacia Chiapas, y aquí en el sur, en de Oaxaca, comparte la distribución con Mamillaria hagiana, la subespecie Mamillaria albilanata subespecie oaxacana. Por ejemplo, para mostrar un poco de esta problemática en los ejemplares de herbario, ese es un ejemplar de Mexo. Este ejemplar fue identificado inicialmente como Mamillaria supertexta. 9 años después se hizo un cambio taxonómico hacia Mamillaria hagiana. Y un año después se hizo es un cambio hacia Mamillaria albilanata subespecie oaxacana. Eso solamente es para mostrar que es un grupo realmente complejo, que hasta los mismos expertos en el grupo tienen mucha dificultad en establecer los límites entre estos taxones. Bueno, por lo tanto, mi objetivo principal de mi proyecto de doctorado fue determinar los límites taxonómicos de Mamillaria hagiana. Eh, Uno de los objetivos particulares fue poner a prueba la monofilia de Mamillaria supertexta al incluir todas las especies de la serie. Y esto también nos ayudaría a saber la posición filogenética de Mamillaria hagiana al hacer todo el muestreo de la distribución de esta especie. Esto utilizando los dos marcadores que utilizó Butter y Borihualas. Después hice un análisis para saber la circunscripción de Mamillaria hagiana utilizando el método de GBS. Y como les comentaba que no hay análisis sobre la variación morfológica de Mamillaria hagiana, también hice un análisis morfométrico. Y como también les comentaba, Mamillaria hagiana se puede encontrar en diferentes tipos de vegetación. Entonces queríamos saber si los factores ambientales podrían influir en la distribución de Mamillaria hagiana. Estos dos últimos objetivos también nos ayudarán a eh, generar hipótesis más robustas sobre la delimitación de Mamillaria hagiana. Este es el primer resultado de poner a prueba la monofilia de Mamillaria ceres supertexta y saber la posición filogenética de Mamillaria hagiana. Este es un artículo que ya está publicado en PhytoKeys y ustedes pueden accesar a él de manera gratuita si lo gustan revisar. Los resultados que obtuvimos es que Mamillaria supertexta se recupera como un grupo monofilético al incluir todas las especies reconocidas para la serie. También encontramos que Mamillaria cere poliacante es el grupo hermano de Mamillaria cere supertexta. Esta relación de hermandad ya la había comentado David Hunt en sus últimos escritos que hizo, que le llamaba Huitzilopochtlia, que son del 2011 creo, y en el tomo 6, si no me recuerdo, está esta parte donde él habla de la serie supertexta, y él menciona que Poliacante es la serie supertexta. Entonces corroboramos lo que Jon estaba proponiendo. Las relaciones al interior de Mamillaria serie supertexta no se resuelven porque encontramos aquí varias politomías. Y aquí encontramos que Mamillaria, a pesar de que hay politomías, sí se forman algunos clados, y las terminales de Mamillaria hagiana se agrupan en dos clados de Mamillaria supertexta. Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, al contrario, se encuentra en estos dos grupos de Mamillaria hagiana y se encuentra en uno más que está aquí. También otro
Otra cosa interesante que encontramos es que las terminales de este clado son individuos que se distribuyen en zonas cálidas y este otro clado son individuos que se distribuyen en zonas templadas. Por ejemplo, esa de zonas templadas es hacia Nochistlán, en Oaxaca, que es una transición entre un matorral y un bosque de quercus. Y en Perote, en Veracruz, es una transición entre un matorral, un isotal, hacia un bosque de pino. Y las que están en las zonas cálidas, tenemos aquí a Zapotitlán, que es un matorral girófilo más seco, y Santo Domingo Tonalá en Oaxaca, que va más hacia un bosque tropical. Entonces este resultado se nos hizo bastante interesante. También calculamos el tiempo de divergencia de Mamillaria ceres supertexta, el cual nos arrojó una tiempo de divergencia de aproximadamente 2.1 millones de años, siendo un grupo relativamente joven, ¿no? Bueno, estos resultados de este primer artículo también nos ayudaron para conocer la complejidad a lo que nos estábamos enfrentando. Esto para tener un mejor diseño de cómo diseñar nuestra placa de GBS para hacer más eficientes los recursos, porque solamente teníamos pocos espacios para mandar a hacer la placa. Entonces, como sabíamos que Mamillaria hagiana aún no se resolvía dentro del Mamillaria ceres supertexta, tuvimos que volver a incluir todas las especies de la serie y también incluimos 3 especies como grupo externo: Mamillaria duformis, Mixtax y Magnimama. El método GBS lo que hace un muestreo aleatorio del genoma haciendo cortes con enzimas, y la secuenciación la hicimos en 2 por 150 PR. Bueno, de acuerdo a los resultados previos que teníamos, donde podemos observar que en Mamillaria hagiana hay más de 2 linajes independientes, y de acuerdo a las propuestas taxonómicas que habíamos revisado, decimos realizar un resumen de unidades taxonómicas operativas. O eso lo que quiere decir es que asumimos que las especies que fueron propuestas en un inicio tendrían que tratarse como especies y poner a prueba estas hipótesis de si estas especies se mantienen como especies con los análisis que siguen. Estos resultados ya son con la parte genética del GBS. Ese es un análisis de estructura poblacional. Se identificaron 9 grupos genéticos. Uno es el de Mamillaria conspicua, más Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, el grupo 1, porque aquí se reconocen 4 grupos de este taxón. Este grupo está principalmente en la parte de Tehuacán y hacia la salida Zapotitlán, que es Santiago Chazumba, están en esa área. Mamillaria meissneri, más Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, y más otras especies de la serie supertexa que están hacia Cuicatlán, que es Mamillaria albilanata, Mamillaria lanata, Dijantocentrum, crucígera, y otra que es Sanangelensis y Mamillaria albilanata albilanata. Este grupo es bastante complejo. Y también tenemos Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, que es este grupito que está hacia la parte sur de Oaxaca, en Tehuantepec, que es bastante al sur. También tenemos este otro grupo que es Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, grupo 3, que está en una parte de Nochistlán, que es Santiago Huauclilla, un ambiente bastante interesante. También se nos recupera el grupo de Mamillaria hagiana, que está en Perote, en Veracruz. Este grupo, Mamillaria conspicua más Mamillaria albilanata subespecie oaxacana número 4, es el que donde hay mucho problemática taxonómica, que es la parte de Oaxaca, que es el Valle Central y la Mixteca. Es lo que les presentaba al inicio, es esa área. Tenemos también Mamillaria culsingensis, también se recupera como un grupo, y Mamillaria flavicentra, y el último grupo es Mamillaria albilanata subespecie repenhageni, que es la especie de albilanata que está hasta Colima,
Mamillaria huitzilopochtli y el resto del grupo externo. También realizamos una red filogenética en la cual, bueno, las redes generalmente entre más anchos sean estos cuadritos, significa que hay más conflictos para realizarlos hay más conflictos en los árboles de genes, ¿no? Entre más largos sean las cajas, los grupos genéticos son más estables. Como por ejemplo es el que les decía que es el grupo que está hacia Nochistlán, en los valles centrales de Oaxaca y en la Mixteca. Aquí también pudimos recuperar ese patrón que vimos con dos marcadores de cloroplasto, en lo cual aquí todas estas están en zonas cálidas, en matorrales xerófilos o bosques tropicales, caducifolios, y todas estas están en bosques de pino o bosques de encino, en esas transiciones más frías. Eso también se nos hizo interesante que se recuperara este patrón junto que ya había sido visto con los marcadores del cloroplasto. Como les decía, este grupo está bastante complejo, o sea, no se pudo resolver muy bien. Entonces, una parte importante de lo que podemos hacer con GBS es entre más alejados estén los taxones, posiblemente los sitios de corte de las enzimas estén mutados. Entonces, esto nos va a generar que tengamos más datos perdidos. Entonces, para evitar eso, lo que hicimos fue volver a correr un análisis, ahora quitando todo esto y solamente quedarnos con estos grupos para poder recuperar más losis. Y el resultado de este análisis de estos dos grupos es que se identificaron 4 grupos genéticos. Uno es el de Mamillaria conspicua, por así ya se recupera como un grupo genético que es el que está en la entrada de Tehuacán y hacia la salida de Zapotitlán. Y aquí también tuvimos, o sea, inicialmente identificamos algunos individuos como Mamillaria meissneri, pero los análisis nos indican que son parte de Mamillaria conspicua. Mamillaria meissneri sigue apareciendo con esas especies de Mamillaria supertexa que están hacia Cuicatlán, que es Mamillaria crucígera, Lanata supertexa y Dijantocentron. Sin embargo, aquí se puede observar que Mamillaria meissneri está en este grupito, entonces podemos asumir que es un grupo genético y aparte, o sea, la morfología de Meissneri con el resto de estas supertextas es bastante claro, o sea, estas supertextas son, digamos, fáciles de identificar con respecto a Meissneri, ¿no? Entonces, decidimos dejarlo como un grupo genético y considerarlo como una especie a Meissneri. Y también tenemos Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, que esta especie es la que está en ahí por, o sea, el Guajuapan de León en Oaxaca. ¿No? También bueno, el paisaje es bastante interesante. Y por último, se nos formó este grupo de Mamillaria sanagelensis más Mamillaria albilanata subespecie albilanata, que es esta especie que está aquí en la Ciudad de México y una especie que está más hacia el sur, hacia Guerrero. Entonces, aquí el problema que no pude incluir más especies de sanagelensis es que solamente ya existen 2 plantas en la naturaleza, o sea, ya está virtualmente extinta. Y Mamillaria albilanata, subespecie albilanata, no pude incluir más muestras hacia Guerrero, Morelos y Guerrero, porque, bueno, hay un problema de inseguridad y que nos impidió hacer el muestreo, ¿no? Desafortunadamente. Pero este grupo sí estaría interesante hacer un análisis de incluir más muestras de todo Guerrero hacia Morelos y hacia la Ciudad de México para ver qué está pasando o sea, seguramente debe haber algo interesante en ese trayecto. Bueno, estos son los análisis morfométricos.
Utilizamos un análisis de Machine Learning que se llama Random Forest para hacer las clasificaciones. A cada individuo se le asignó un nombre y este análisis es lo que hace con estos caracteres morfológicos, saber si estos caracteres nos ayudan a identificar ese grupo si está bien identificado. Los caracteres morfológicos que nos ayudaron o que mayor ayudaron al análisis para separar las especies fue la longitud de la espina radial, que es esta que está aquí, que está hacia los 180 grados. Y podemos ver que Mammillaria coulsingensis tiene las espinas más grandes, seguido de este linaje de Mammillaria conspicua más Mammillaria albilanata subespecie oaxacana, grupo número 4, y seguido de conspicua, hagiana y meissneri. Asimismo, también el número de espinas radiales fue menor para Coulsingensis, seguido de conspicua, hagiana, meissneri y este linaje. Entonces, los caracteres de las espinas sí nos ayudaron a identificar de alguna manera a nuestras especies. Y otro carácter importante fue la saturación de color de los tépalos. Estos datos los obtuve de una investigación, un trabajo que hizo Ulises Rosas y colaboradores. Y hacia los valores más altos tenemos este tipo de tépalos que tienen colores rositas, rosa claro y márgenes blancos. Y va hacia un degradado, hacia un rosa un poquito más intenso y termina hacia un color como carmín, un rojo más intenso. Entonces, Mammillaria hagiana es el que presenta estos tonos claros y Mammillaria meissneri es la que presenta estos tonos más carmín intenso. Este carácter también nos ayudó bastante a separar las especies. También analizamos las variables de suelo y las topográficas y podemos observar que sí existe una variación en la elevación donde se encuentran esas especies. A Coulsingensis y Mammillaria sanangelensis solamente tenemos una localidad de registro. Entonces, por eso tal vez se ven estos análisis, estas cajas tan extrañas. Pero es por eso, porque solamente tenemos pocos registros. Y también, dado que solamente tenemos un registro, eso se eliminó para unos análisis, porque solamente teníamos una localidad. También hicimos un análisis de suelo, si esas especies estaban asociadas a un tipo de suelo. Utilicé las capas de la FAO para ver si había una asociación, y lo que encontramos es que Mammillaria conspicua tiene una asociación positiva a rendicinas, que son suelos ricos en materia orgánica y están sobre roca caliza. Meissneri está asociado positivamente a andosoles ócricos, que es poca materia orgánica y son suelos duros en seco. Estos suelos son principalmente como típicos de zonas con poca precipitación. Mammillaria hagiana está positivamente asociado a andosoles vítricos, que son vidrios y otros minerales de origen volcánico, dado que esta especie está en una zona que es de origen volcánico. Ahí está el cofre de Perote. Y el linaje Mammillaria conspicua más Mammillaria albilanata subespecie oaxacana grupo 4 está asociado positivamente a lobisoles crómicos, que son suelos con acumulación de arcilla, y está asociado negativamente a andosoles ócricos, ¿no? Y estos resultados también son importantes, interesantes. Y Ulises Rosas, en el laboratorio de Ulises Rosas, se encuentra haciendo el doctorado mi colega y amigo Joel, que estos análisis los hice con las capas, pero lo que hicimos aquí es ir a las localidades y extraer el suelo para analizarlos de una manera más como directa. Entonces, Joel va a hacer la parte del análisis físico-químico del suelo y también va a hacer un análisis metagenómico para ver si los organismos que están en la rizósfera se mantienen en las especies. Entonces, es un trabajo que también está muy interesante. Y
Esto también hicimos las variables bioclimáticas y el modelado de nicho. Utilizamos 19 variables bioclimáticas para hacer el PCA. En el primer eje, en el eje de las X, el primer componente explica el 60.45 de la variación y esta está dada por la temperatura media del trimestre más húmedo. Hacia el lado positivo tenemos estas especies que están en zonas con poca precipitación y hacia el lado negativo están estas especies que están en zonas más húmedas. El eje de las X, de las Y, el componente 2 explica el 20.07% de la variación y está dado por la precipitación del mes más húmedo. Entonces aquí está Jaguiana, que es la que está en Perote, que es una zona fría y húmeda. Y hacia abajo están las especies que son un poquito menos húmedo el ambiente. También el modelado de nicho, aquí utilizamos es variables bioclimáticas porque eliminamos las que estaban correlacionadas. Y tenemos que, esta es la distribución de Mamilaria jaguiana, que es la parte de Perote, que es en la provincia biogeográfica de la faja transmexicana de México. Conspicua y Mesneri están en lo que es la provincia biogeográfica del Balsas, de la depresión del Balsas. Y aquí vemos que Mesneri está dentro de la distribución de Conspicua, es una especie simpátricas. Simplemente, y también el linaje Mamillaria conspicua más Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, que es el número 4, está en esta parte de Oaxaca, que corresponde a la provincia biogeográfica de la Sierra Madre del Sur. ¿No? Entonces, ya con esos análisis vemos que también esas especies tienen o sea, sí, las variables climáticas están influenciando la distribución de esas especies. Bueno, dentro de nuestras consideraciones taxonómicas están que en ese trabajo se reconocen 6 especies asociadas al complejo Mamillaria jaguiana. Mamillaria culsingensis presenta las mayores longitudes en espinas radiales y centrales, así como el menor número de espinas radiales. Mamillaria conspicua es un grupo genético bien definido que se encuentra principalmente en las zonas altas de Tehuacán y hacia la salida de Santiago Chazumba. Es una zona relativamente alta en comparación con Mamillaria meissneri. Mamillaria jaguiana tiene preferencia por suelos volcánicos. Los tépalos son de tonos más claros y se encuentra en altitudes arriba de los 2.250 metros sobre el nivel del mar. Mamillaria de meissneri está más relacionado genéticamente con especies de Mamillaria ceres supertexta que se encuentran hacia Cuicatlán, que es la nata, crucígera, digantocentron y supertexta. Tiene una preferencia por antozoles ócricos y se encuentra en las partes bajas de Zapotitlán, que es esa depresión. Mamillaria sanagelensis es un grupo genético más relacionado con Mamillaria albilanata, subespecie albilanata, que se encuentra hacia Iguala, Guerrero. Aquí lo que les comentaba es que hace falta un mayor esfuerzo de colecta, más hacia Morelos y hacia Guerrero. Porque, por ejemplo, Repenhagen tiene varios referencias de que en Morelos hay algunas variedades de Mamillaria sanagelensis. Y hacia Guerrero ya sería Mamillaria albilanata subespecie albilanata. Aquí sería interesante hacer ese estudio para saber qué está pasando en esta región. Para el linaje Mamillaria conspicua más Mamillaria albilanata subespecie oaxacana, grupo número 4, este tiene una preferencia por lubisoles crómicos. Se encuentra principalmente en la Mixteca y en los valles centrales de Oaxaca, en lo que es las Sierra Madre del Sur. Y van en altitudes que van de los 2.000 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Bueno, aquí nuestros resultados muestran que Mamillaria albilanata presenta o está integrada por más de 2 linajes independientes. O sea, podemos reconocer más de 2 especies. Como lo vimos para Mamillaria
Mamillaria albilanata subespecie Repenhageni, tejelbergiana deberían ser consideradas especies. Y dentro de Mamillaria albilanata subespecie oaxacana también podemos reconocer 4 linajes independientes. El grupo 1, grupo 2, grupo 3 y el grupo que está asociado a Mamillaria conspicua. Ahora, ¿qué nombre tendría que tener esta nueva especie? Bueno, en 1987, Repenhagen designó a este linaje como Mamillaria ignota. Sin embargo, David Hunt rechazó este nombre porque era un homónimo de una especie previamente publicada en 1841, por lo cual él le había puesto Mamillaria albilanata subespecie oaxacana. Sin embargo, como es un linaje independiente, tendría que tener tendríamos que elevarlo al rango de especie. Pero ¿qué nombre tendría que tener? Posiblemente podría quedar Mamillaria oaxacana, ¿no? Pero el Código Internacional de Nomenclatura dice en el código, en el artículo 11.2, que esto no puede ser, bueno, un nombre no tiene prioridad fuera del rango que se publica. Entonces, como fue una subespecie la que se publicó como oaxacana, no puede subirse a nivel de especie. Tendríamos que buscar un nombre válido y que cumpla con el criterio de, ¿cómo se dice?, de prioridad. En este caso, Repenhagen había propuesto otros nombres para algunas especies que se distribuyen en esta región, que caen dentro de Mamillaria conspicua más Mamillaria albilanata subespecie oaxacana. Una es Mamillaria lanígera y otra es Mamillaria neurendiniana. Ahorita estoy peleándome con esta parte taxonómica para saber qué nombre se le tiene que asignar a este linaje. Entonces estamos en esta parte de desentrañar toda la parte taxonómica que a veces es muy compleja de tantos nombres que surgen. Y ya por último, las conclusiones. Tenemos que a través de una estrategia integrativa se pudieron reconocer 6 especies asociadas al complejo Mamillaria hagiana. Mamillaria albilanata está compuesta por más de 2 linajes independientes. Dentro de Mamillaria albilanata subespecie oaxacana se identificaron 4 linajes independientes. Entonces aquí, si alguien quiere seguir trabajando Mamillaria, ahí les dejo un trabajo que también se ve bastante interesante. O sea, estaría bastante interesante trabajar Mamillaria albilanata de esta manera, porque yo creo que ahí van a haber varias especies. Y los resultados muestran que la separación de linajes a través de la divergencia puede ser, bueno, otra vez voy a reformular esta idea. La especiación, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, puede ser que esté siendo originada por una especiación ecológica. Nuestros resultados, como los mostré en la parte de la red filogenética, también mostraron altos niveles de reticulación en el grupo. Y para saber qué estaba originando esta reticulación, hicimos varios análisis y obtuvimos que el sorteo incompleto de linajes es el que está generando principalmente estos conflictos en lugar de la integración. Aunque no descartamos que otros procesos podrían explicar estos patrones evolutivos dentro del grupo. Aquí también es importante mencionar que el sorteo incompleto de linajes es algo característico o se presenta en grupos de reciente divergencia, como puede ser Supertexta, que tiene 2.1 millones de años, y también en grupos que tienen tasas de diversificación muy altas, como es el caso de Mamillaria, como ya lo demostró Breslin, y que es parte del grupo de Lucas Mayor. Entonces, es muy probable que si el sorteo incompleto de linajes esté causando este conflicto en los árboles. Y bueno, esto sería lo último. Y bueno, ya para despedirme, quisiera agradecer a mi comité tutor, a los investigadores que me han apoyado en desarrollar este proyecto,
a mis compañeros que también me han ayudado en campo, en laboratorio, en la parte taxonómica, y a las instituciones que, bueno, donde realicé mis estudios de doctorado, a las que me dieron el apoyo para llevar a cabo este estudio. Y también quiero agradecerles a ustedes por su atención y agradecer la invitación para dar este seminario. Y gracias. Si tienen algunas preguntas, pues las podré contestar. Bravo, muchas gracias, Cristian. Muy interesante trabajo, muchísimo trabajo que has realizado. Felicidades. Y pues estamos listos para preguntas. Pueden ponerlas en el chat o si quieren abrir su micrófono y hacer la pregunta. We're welcoming questions now. If you want, put them in the chat or feel free to open your microphone and talk. If there's need a translation, we can make translation. No problem. Nadie se anima. Bueno, yo tengo una pregunta, Cristian. Casi no comentaste nada de los métodos de GBS. Okay. Para mamilaria ha sido un problema, los marcadores tradicionales no arrojan información suficiente. Me refiero, por ejemplo, como mostraste cloroplasto, ¿no? Y todos pensábamos GBS iba a ser una posible buena solución. ¿Qué opinas? ¿Qué retos encontraste? Los árboles que mostraste no tienen valores de soporte, pero ¿qué valores te dan mejores soportes los datos con GBS? ¿Cuántos SNP encontraste? ¿Fue muy difícil obtener los SNPs? Ok. Sí. Sí, no puse tantos datos y quise hacerlo más visual, pero sí fue un reto hacer esto del GBS. Por ejemplo, como comentabas, en mamilaria, bueno, en cactáceas, principalmente en cactáceas, los genes del núcleo, pues, no han sido efectivos, aparte de que a veces presentan múltiples copias, y los marcadores del coroplasto que se han utilizado no dan resolución a este nivel de, ya un nivel más poblacional, más de especie. O sea, sirven más hacia género y hacia arriba, ¿no? Pero hacia especie no. Y este GBS, así sí me encontré con varios retos, porque una de las características, como mencionaba, del GBS es que entre más alejados estén filogenéticamente los taxones, es probable que los sitios de corte de las enzimas estén mutados. Entonces, posiblemente vas a obtener muchos datos perdidos porque vas a recuperar loci donde cortó la enzima, pero en otras especies posiblemente no vas a tener esos loci, pero no sabes si es porque está mutado el sitio o porque durante el proceso de extracción, secuenciación de todo eso, se perdió ese sitio. Entonces, es muy difícil como asociar esos datos perdidos hacia una falta de que el sitio está mutado, ¿no? Es bastante complicado y si obtienes muchos datos perdidos, hice varios análisis, tienes que, o sea, aquí ya no lo mencioné, pero sí tuve que hacer una estandarización de las corridas de iPyRat para saber cuáles eran los parámetros óptimos primero y después evaluar con qué porcentaje de datos perdidos vas a trabajar, ¿no? O sea, a veces muchos comentan que los datos perdidos no tienen influencia en los análisis, pero a veces sí tienen influencia, ¿no? Y por ejemplo, si te quedas solamente con los loci que están en todas las muestras, a mí no me salía nada porque son locis que están muy conservados, ¿no? No hay variación. Entonces tienes que permitir un grado de datos perdidos para tener un poco de variación en los genes. Entonces sí es un problema, más de esa parte sí me enfrenté como a partes teóricas y metodológicas que sí me costaron entender mucho esa parte. ¿Y tus árboles tenían mejor soporte?
Sí, de hecho, me ayudaron bastante. O sea, en la parte, no sé si lo puedo poner. Sí, claro. Es que tengo aquí no puse esos árboles porque se me hizo más interesante mostrar que había bastante reticulación en el grupo. Pero aquí lo voy a poner. ¿Está compartida mi pantalla? Todavía no. Ok, ahorita la comparto. Share. Aquí están. Son estos, ¿no? Entonces, en esta parte, o sea, sí los soportes estaban bastante bien, pero Claro. en la parte de arriba, que son los grupos que no se me definían, que son los de Tehuacán y Catlán, o sea, Ujú, los soportes están súper bajos y las ramas son súper cortas, ¿no? ujú, Entonces, también en la caja, en la red filogenética, esta parte estaba bastante, o sea, tenía mucha reticulación. ujú, ujú, Entonces, o sea, sí me ayudó en los árboles, pero sí hubo ahí unos problemillas en esta parte. ujú. Muy Después, interesante. sí, entonces por eso dejé más la red filogenética y también hice estos análisis de Astral y de Phylonet y de SBD Quartets y de Hyde para ver esto del qué nivel de sorteo incompleto de linajes teníamos y para ver si había procesos de introgresión. Pero los procesos de introgresión con Phylonet y con Hyde no me arrojaron ninguna hipótesis. O sea, no fueron hipótesis significativas, pero los niveles de ILS en Astral fueron bastante altos. Por eso llegué a esa conclusión de que el ILS fue bastante, bueno, es lo que está causando estos conflictos en los árboles. Ujú. Ujú. Bien, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? I have a question. Go ahead. Pero lo que pasa es que yo no soy experto y no sé si todos aquí serán expertos y quizás mis preguntas no vienen al caso. Por supuesto que no, adelante. Cualquier pregunta, bienvenida. Quería saber, ¿el género Mamilaria está presente solamente en México o en otras partes también? Mm, El género Mamilaria, el mayor número de especies está en México. De hecho, es el centro de origen del género. Pero también lo podemos encontrar en partes de Estados Unidos, Sí, en Centroamérica y en esta parte en el de- Caribe. del Caribe, sí. Ujú. Sí, de hecho llega hasta Colombia. De hecho, este grupo de mamilaria supertexta se extiende hasta Colombia, esta mamilaria colombiana. Pero ya en estas zonas más tropicales son en realidad poquitas las especies. Sí, ya son poquitas. Y más o menos el porte en todo el género es igual o hay diferencias en porte? Sí, ay, ¿Se refiere al tipo de crecimiento? Me refiero a la altura que tienen los Ah, ejemplares dentro del ujú, género. ya. Ok, sí, generalmente, o sea, no son plantas generalmente pequeñas, bueno, en comparación con cactus columnares, o sea, son globosas o columnares pequeñas, ¿no? Pero sí, no, generalmente todas tienen más o menos ese mismo porte, como usted dice. sí, todas son Sí. pequeñas, Ujú, relativamente pequeñas, algunas son realmente muy, muy chiquititas, ujú, otras son más grandes, tienen diferente variedad de tipos de crecimiento, algunas crecen agregadas, muchas son solitarias, pero en general sí son plantas pequeñas. Ulises tiene por aquí una pregunta. Yo tengo una pregunta para Cristian. Bueno, obviamente conozco el trabajo de Cristian un poco mejor, pero algo de lo que me acabo de acordar, y bueno, viendo la presentación, es que
es algo sobre la evolución del fenotipo, ¿no? Entonces, Cristian nos presentó algo en lo que colaboramos sobre evolución del color de la flor, donde me hace mucho sentido que pues, las flores tengan diferentes colores, ¿no? Dependiendo de la especie. Lo que sí me causa mucha curiosidad o no me lo puedo explicar todavía, y es pregunta para Cristian y pregunta para el resto de los expertos que están aquí, es por qué variaría los patrones de espinación de manera muy sutil. Cristian lo mencionó, pero recordar que algunas especies tienen las espinas de un color, otras especies son doraditas o negritas, o tienen una espina más, o los ángulos son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista adaptativo, bueno, más bien, yo preguntarle si alguien conoce, bueno, la Cristian también es la pregunta, de alguna evidencia de si los patrones de espinación tienen un valor adaptativo o es simplemente evolución estocástica. Cristian y demás público. Bueno, creo que en el libro de Gibson, en el de Cactus Primer, viene algo de lo que mencionas y lo hace creo con una opuntia. Se ven los patrones, bueno, en la distribución de la misma especie, ¿no? O sea, sí, en los lugares como más sol, intensidad de radiación solar, las espinas tienden a ser como más densas que lugares con menos intensidad de radiación. Bueno, eso es lo que viene en el libro de Gibson, pero ya sí que alguien haya hecho este tipo de análisis más a detalle, creo que no. Entonces sería interesante ponerlo a prueba. Yo no he visto tampoco análisis en particular. Es muy difícil detectar adaptación, ¿verdad? Pero las espinas sí se han sugerido como protección contra herbivoría, pero también en estos estudios de Gibson como protección contra la radiación solar. Las mamilarias pues crecen, no creo que sea tan importante para ellas la protección solar porque crecen sobre todo pues a ras de suelo, cubiertas por la vegetación circundante, ¿no? Pero sí sería interesante saber cuál es el motivo de esa variación. Mi intuición me dice que podría ser una situación similar a lo que pasa con las plantas de ice plants, isoaces, en Sudáfrica. Bueno, ellas no tienen espinas, pero cambian sus colores para mimetizarse con los diferentes tipos de suelo. Entonces se ha encontrado que en estas ice plants hay una correlación entre tipos de suelo y la diversificación, que podría estar correlacionada. Entonces, tal vez es algo similar que ocurre en las mamilarias, porque nadie lo ha estudiado, pero si uno que las ha visto en campo, la impresión es que se esconden, digamos, se esconden en el suelo. Entonces, quizás sea respuesta, los patrones de las espinas sea respuesta a tipos de suelo y cambio en las coloraciones. Pero eso es especulación completamente. ¿Qué opinan? Muy bien, bueno, pues, ¿alguien más? ¿Comentarios? Hola, Tania. Aquí hay una pregunta. A ver, Guillermo está hablando, ¿verdad? Perdón, quería especular también. A ver, Es que a veces el color de las flores está vinculado a otros pigmentos, o sea, a expresar pigmentos también de protección al sol. Entonces, no sé, como que puede estar ligado a otras características que no estén precisamente correlacionadas con alguna selección de los polinizadores, algo así. También sería algo que hay que probar. sí, sería interesante. Sabemos también poco sobre la biología reproductiva, ¿verdad?
Aquí hay una pregunta, Catherine dice, ¿cómo se diseñó el muestreo para asegurar que las características de espinas que tomaron sean representativas para cada especie? Ya que sabemos que la morfología de un individuo puede variar por diversas condiciones. Bueno, ahí lo que hice fue, primero con los datos genéticos que ya tenía, fue asignar a priori a cada individuo una especie, ¿no? Y después en el análisis Random Forest lo que se hace es, primero se dividen las muestras para hacer un análisis de entrenamiento y después un análisis de validación. Entonces, divides tus muestras de tal manera que tengas la misma proporción en tu análisis de entrenamiento y tu análisis ya para corroborar que se están asignando de forma correcta. Entonces, esa es la forma de hacer el Random Forest. También tienes que mover otras variables que vienen dentro del análisis para saber cuántos árboles vas a recorrer, y hay varias métricas que te dicen que si tus errores de clasificación están siendo bien. Viene ahí otro número que no me acuerdo cómo se llama ese, pero te dice si realmente el análisis Random Forest está siendo significativo, ¿no? Entonces, hay varios parámetros que puedes ir analizando para ver si, o sea, tu análisis se está llevando de la forma correcta, ¿no? Sí, bueno, otra ventaja de los Random Forest, que muchos utilizan a veces la estadística clásica, que necesitas tener la estadística inferencial, que necesitas tener supuestos de normalidad, estos supuestos que a veces son complicados cumplir con. O sea, siempre he hecho análisis morfométricos y siempre en la naturaleza es difícil que te salga una distribución normal. Siempre tienes que transformar y hacer ese tipo de cosas. En estos nuevos análisis de Machine Learning, por ejemplo, Random Forest, Naives y otros análisis, no tienes que cumplir estos supuestos. También puedes analizar variables categóricas con cuantitativas con cualitativas. Entonces es un análisis más noble a mi parecer y que tiene una potencia bastante para los análisis, ¿no? Entonces, por eso lo utilicé Random Forest. Bien. Nick has a question y terminamos con esto. Nick, go ahead. Tengo una pregunta. You might have covered this already. Apologies, I had a student come in, so I've missed sections of it. But my question has to do with possible, I don't know if you covered this, but karyotypic variation. In Mammillaria, there's chromosome number seems to be very similar, but chromosome size, there's evidence that there's variation, and 20% bigger or shorter chromosomes. The Haganah has, I'm saying it wrong, has the shortest of all in the group. I wonder if you could comment on any of that, and apologies if you've already covered this. Bueno, si entendí, habla sobre el tamaño de los cromosomas. Sí, Nick pregunta que quiere que comente sobre la variación que se ha demostrado que hay mucha variación, no tanto en el número, pero sí en el tamaño de los cromosomas. Que si tú consideraron esto. Es que no sé si hay un análisis de cromosomas. Bueno, solamente hay un análisis del tamaño del genoma, pero creo que no han hecho análisis de cromosomas, o no lo conozco. No, Christian Okay. is, yeah. Okay, you got it, Nick? Got it, yeah. Okay, good. Well, thank you very much, everybody, for coming. Muchas gracias a todos. Remember, please subscribe to our YouTube channel. We're going to put this talk in the YouTube channel, and I think our YouTube channel currently has 2 members.
So it will help, it will, including me. So it will be really helpful that you join the YouTube channel. Thank you very much and see you in the next webinar. Thanks, gracias. Thank you. Bye-bye. Bye.